Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Quiero invitarles al libro de Efesios, una carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Prepare su corazón, su mente, su intelecto, todo su ser para Él. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, te doy gracias por tu palabra. Siempre la necesitamos como el pan de cada día. Este es un pan espiritual. Mi hermano, mi hermana, cada familia, los que estamos aquí y también el que está ahí conectado, Señor, bendícele este pan espiritual a su corazón, a su alma, que su fe sea ensanchada. Gracias por darnos esta oportunidad todavía de oír, porque la fe viene por el oír de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La unidad del Espíritu. Vamos a hablar de eso. ¿Y por qué necesitamos hoy la unidad del Espíritu? En primer lugar, porque cuando una persona se hace miembro de una comunidad, de un grupo, de una sociedad, pues asume el compromiso de vivir como con cierta clase de vida o comportamiento. Es decir, lleva la bandera, está comprometido a hacer lo que el principio, las metas, el objetivo que tiene ese grupo, esa comunidad. Así que los que entorpecen ese compromiso, pues no va a fin de lo que el grupo o la comunidad ha tenido, ese ideal. ¿Por qué hablo de eso, hermanos? Porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha dado esa dignidad de pertenecer a su cuerpo, a la iglesia. Amén. Ese es un privilegio. Yo no lo merezco. Ninguno lo merece. Pero Dios quiso así, que pertenezcamos a esta comunidad cristiana. Y como pertenecemos a esta comunidad cristiana, debemos andar con los principios de esta comunidad. Nosotros evangélicamente tenemos, hay una palabra popular que dice mal testimonio. Y cuando alguien da mal testimonio, todos somos afectados, porque las personas nunca dicen ese fulano de tal, no, ellos, esos, siempre nos involucran, generalizan. Y Pablo está preocupado por la iglesia de Éfeso y por la iglesia de Chipre en Manizales y por la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Esa carta no ha quedado cerrada, esa carta está abierta. Yo cuando leo la Biblia no veo una carta o un documento cerrado. La palabra de Dios está abierta. Quiere decir que es para los tiempos y fuera de tiempos. Se cumple, porque la Biblia dice que el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él es el mismo. Así que lo que Pablo le dijo a ellos, nos lo está diciendo también a nosotros. Sigue la continuidad de la fe cristiana. Por lo tanto, aquí Pablo señala el compromiso de ser miembro del cuerpo de Cristo. En esa obediencia, en esa unidad y en ese compromiso y responsabilidad que todos tenemos. El domingo es una tarea que no la hace el alcalde, ni el gobernador, ni ninguna otra persona. Esa tarea del domingo es de la iglesia. Y hoy estuvimos reunidos todos los dirigentes directivos de las misiones y iglesias de Manizales para llevar a cabo la organización de lo que vamos a hacer el domingo. No va a haber ningún título de denominación, solo un cuerpo. Solo una multitud, solo todos vamos a estar allí en esa unidad. Si usted siente que este tema, Jesucristo, Colombia es tu paz,
¿Usted lo cree? Nos va a acompañar. Nos vamos a dar la pela, hermanos. Que más adelante, en el futuro, venga un juicio de Dios. Y usted no vaya a decir, a mí me faltó, fui perezoso, fui negligente. Si tiene honestidad y es sincero, va a reconocer, a mí me faltó apoyar, a mí me faltó ir allá. Usted sabe que hoy en día las marchas, los movimientos seculares en el mundo lo hacen. La alcaldía apoya económicamente con dinero, con millones. Aquí está. A nosotros no nos están dando un peso. Pero gloria a Dios, no lo necesitamos. Tenemos un Dios rico. Y tenemos gente bendecida para bendecir. Con eso les digo, mis amados. Eso es un desafío. Ese es un compromiso que yo lo tengo como miembro del cuerpo de Cristo. Usted se siente comprometido y siente el llamado de Dios a ser parte de miembro de ese cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, andemos conforme a ese principio del reino de Dios. Entonces, en los primeros 3 versículos que acabamos de leer, contienen las palabras más grandes de la fe cristiana. Y vamos a mirar la primera. Y yo sé que usted va a compartir alguna parte de su vida. ¿Cómo está esa parte, esa virtud? Porque son 3 virtudes. Para que esas 3 virtudes nos llevan a una unidad. A una unidad. La primera, número 1, tiene que ver con la humildad. Por eso Pablo está hablando así. Os ruego, como el versículo 1 dice, os ruego que yo preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Con toda qué? ¿Cómo debo andar? ¿Cuál es mi compromiso, mi comportamiento, mi ética? La primera es la humildad. Es la primera virtud principal, parece que encabeza de las 3 virtudes que necesitamos nosotros conocer, identificar. Es la primera, es la humildad. Y es una de las virtudes que todo cristiano debe poseer y anhelar. Yo la debo que tener, poseerla, porque tiene una recompensa, ¿sí? Tiene algo que me va a llevar. Y antes del cristianismo, la humildad se dice que no se consideraba ni siquiera como una virtud. Al contrario, la humildad antes de la antigüedad del cristianismo tenía como algo despreciable. Una persona humilde era cobarde, una persona humilde era débil antes del cristianismo. Así era. Por eso usted que ve el imperio romano, los babilonios, los medos persas, los griegos, la mentalidad de ellos era estar por encima del otro, dominar al otro, la prepotencia, el orgullo, la soberbia, gobernaba el mundo antes del cristianismo. Así que esta virtud de la humildad no era considerada como una virtud que el ser humano debe poseer para la convivencia, para la sociedad, para ayudar al otro. No. Cuando llega el cristianismo, la coloca a la cabeza de todas las virtudes, porque esto es importante. El pueblo de Israel le tocó vivir en una confrontación dura contra todas las arrogancias de los reyes, de los emperadores, de los dictadores. Y eso no ha muerto, hermano. Ese espíritu sigue. Uno cree que eso fue en la antigüedad. No, el demonio, el espíritu que quiere dominar, esclavizar, ese espíritu está vivo, porque es espiritual. Por eso la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y la iglesia tiene la bandera para esa batalla. Así que, ¿de dónde entonces procede la humildad? ¿Y a dónde nos conduce la humildad? Número 1, la humildad cristiana viene del conocimiento propio, un autoexamen que yo me hago. Porque yo no voy a hablar socialmente o psicológicamente o filosóficamente de la humildad, de las definiciones. No, yo quiero hablar lo que la Biblia nos enseña del cristianismo y el ejemplo de Jesucristo, para no enredarnos, para no hacer otra cátedra, simplemente la doctrina que Cristo enseñó, y que la humildad procede de nosotros mismos, de conocerme, de reconocer quién soy yo, ¿sí?
que no soy digno, que soy un necesitado. Yo no me las sé todas. Tengo que desaprender para aprender toda la vida, todo el tiempo. Ese es un proceso doloroso, desaprender. ¿Cómo así que usted me va a enseñar algo que yo ya lo llevo de tantos años? Usted no sabe más que yo. Bueno, ahí es donde viene la humildad. Y la Biblia nos está llevando a conocernos a nosotros mismos, de que no soy digno de nada. La gracia de Dios está conmigo. 2, que la humildad cristiana se da cuando nos colocamos al lado de Cristo. Cuando yo me coloco al lado de Cristo, mejor dicho, se desborona todo lo que yo he pensado ser y lo que creo que soy. Pero cuando yo me comparo con mi prójimo, es probable que salga satisfecho. No, pobrecito, no me da ni en los tobillos. Yo vi un video que lo pasaron allí de Chávez, allá en Venezuela, con Corina Machado. Se lo digo así nomás porque cuando yo lo vi, yo analicé y le hice una lectura a la conducta de los dos. Machado le habla y le reclama: ¿usted por qué quiere expropiar la propiedad, el trabajo, la empresa de la gente? Y le habló fuerte esa mujer. Y él apenas se quedaba mirándolo con esa soberbia que le ardía la cara. Y ella le dijo cuántas verdades delante de un poco de personas. Cuando ella terminó, él le dijo una frase que realmente yo veo la soberbia de un personaje. Dijo: usted no me da ni en los tobillos. El águila contra el ratón. O sea, ella era un ratón, él era el águila. Le pegó una humillada a ella. Le dijo: está perdiendo el tiempo conmigo. Y cuando él habla así en su soberbia, se oyen los aplausos de los que lo rodean. Cuando el Señor lo llamó a juicio en su muerte, su cáncer y todo eso, yo dije: esta mujer vive y él está muerto. ¿Hasta dónde lo tomo como un testimonio? ¿Hasta dónde uno puede llegar a humillar a otra persona? Si yo me comparo con cualquier otra persona, de pronto le salgo ganando y puedo decirle: yo tengo cosa mejor que usted. Pero el texto me está llevando a compararme con Cristo. Piense un momento. ¿Cómo se sentiría usted que usted se compare con Cristo? ¿Le llegará a los tobillos? Ahí es donde yo digo: hombre, yo tengo que pensar quién soy yo. Pero cuando ya estoy al lado de Cristo, solo sé que nada sé. No soy nadie. Él es todo. Tremendo, ¿cierto? Es todo. Y Pablo está llevando a los efesios a que miren el ejemplo de Cristo. ¿Qué haría Cristo en una crisis de estas? En una situación de estas. Vimos 3 años de su ministerio en la calle, en los montes, en las sinagogas. ¿Cuál fue su ética? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Humilló a alguien? Nunca. Habló con firmeza, sí, porque vamos a hablar de eso ahí más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y esto me lleva a mí a pensar de la ética del cristiano. Y con Jesucristo salimos perdiendo, nos engañamos creyendo que somos mejores. Y a veces podemos decir: no, yo soy el mejor conductor. No, mire ese atravesado, qué bruto. De pronto cuando alguien toca el piano dice: yo soy el mejor pianista. Pero de pronto se da cuenta que hay otro que toca mejor, ¿cierto que sí? No, estoy equivocado. Ese toca más que yo. A eso va llevando a reconocer que soy yo, que no soy más que nadie. Entonces ahí es donde necesitamos la virtud de la humildad para reconocer qué es lo que nosotros somos.
La humildad viene cuando somos conscientes de que dependemos totalmente de Dios. Yo no soy autosuficiente. Así pueda tener el poderío de una empresa, así pueda tener los títulos y pueda tener el ejercicio de una buena profesión. Siempre vamos a depender de Dios. Eso baja mi adrenalina, eso baja todo lo que yo quiero ser y sentirme de los demás. Qué lindo eso, poderlo entender, hermanos. La humildad viene de eso, cuando dependemos del Señor. El Salmo 138, versículo 6, el salmista expresó algo poderoso y dice: porque Jehová es excelso. Escuche eso, él lo reconoce. ¿Atiende a quién? Bueno, yo quiero que el Señor me atienda. ¿Usted quiere que el Señor lo atienda? Bueno, más al altivo, mira de lejos. Eso lo dice el salmista. Dios es excelso. Lo primero es que lo exalta, lo eleva, lo pone por encima de todas las cosas. Como alguien dice, ese dicho popular, encima de Dios no hay nadie. Tremendo, ¿cierto? Y una verdad, nadie puede estar encima de Dios. Alguien lo intentó y fracasó. Luzbel, un ángel que cantaba y adoraba a Dios, fracasó. Con Dios siempre la perdemos, Dios siempre gana. Y a eso tenemos que entenderlo, hermanos. Segunda virtud se llama la mansedumbre. Primero, la humildad. La segunda virtud que habla Pablo a los Efesios y nos habla a nosotros esta noche es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la amabilidad, con la cortesía, ser cortés, ser amable. Esa virtud no la tiene todo el mundo, hermanos. Hay personas de pronto por su ejercicio, su educación, su cultura, cómo fue criado, pues la tiene, pero no completa. Solo en la vida cristiana, el nacer de nuevo, podemos tener esa mansedumbre. El hombre de la Biblia que fue manso, más que todos los hombres, dice la Biblia, fue Moisés. En Números 12:3, mire, Moisés tuvo que aprender a ser manso, él no era. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese fue un paréntesis del capítulo 12, donde María y Aarón murmuraron contra su hermano. Moisés es el mayor. No, era María. ¿Se acuerdan que María lo cuidó en la cunita? Eso es. María era mayor. No sé si seguía a Aarón o seguía a Moisés. Igual estos tres hermanos. Y los dos murmuraron contra Moisés. Y en esa murmuración hay un paréntesis que es este. El comentarista dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y vamos a hablar de esa virtud de mansedumbre según la Biblia, no según la calle, no según el hombre y la humanidad, porque mansedumbre o ser manso, alguien dijo, si usted es muy bueno, muy bondadoso, le dan en la cabeza. ¿O no? Usted se pone muy bueno y los vivos le dan en la cabeza. Pero aquí esta mansedumbre, vamos a mirar qué clase de virtud es. En Mateo 11:29, Jesús le dice a sus seguidores y a sus discípulos, cuando les dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, en el 28. Pero aquí en el 29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, aquí está, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tremendo, ¿no? Toda la Biblia va hablando de lo que es el comportamiento al pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al llamado de Dios. Todos somos llamados, pero no todos obedecen este llamado. El Señor
Quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y ninguno se condene. Eso quiere Dios, pero no todo el mundo obedece. No todo el mundo quiere recibir esa bendición de esa salvación. Muy bien. Entonces, Mateo está llevando, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y eso lo demostró el Señor Jesucristo? Sí. En su vida práctica lo vemos por toda la Biblia. Él lo tuvo, lo llevó. ¿Y por qué vamos a pensar esa palabra mansedumbre? Hay una analogía bastante controvertida, ¿no? Y es de un animal. Cuando usted le presentan en el campo un caballo, monte el caballo, ¿usted qué es lo primero que pregunta? ¿Es manso? ¿Cierto que sí? Exacto. Todos le tememos, porque sabemos que esas bestias son ¿qué? Peligrosas. Pero es lo primero. Y si vemos que el caballo se está moviendo mucho, venga, ¿y quién lo montó? ¿Usted ya lo montó? Sí. ¿Y qué pasó? No pasó nada. La mansedumbre. Domar primeramente un animal. ¿Y para qué el hombre doma a una bestia? La doma para obedecer. ¿Se ha dado cuenta usted? Es doméstica. Pero un caballo salvaje no obedece. Peligroso, hermanos. Y domarlo es fácil. Véalo, ahí lo tienen, mire. Gracias, muchachos. ¿Quién quiere ese caballito para la casa? Primero tiene que averiguar si está domado. ¿Quién lo quiere como mascota? Primero, dígame que ya lo domó, que es doméstico. Porque si es salvaje, hermano, usted no lo detiene nada. ¿Sí? Entonces, ese es peor, y negro. Mentira. Domarlo, domesticarlo, es una tarea. Y eso requiere un proceso. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia, hermano, una persona que no ha nacido de nuevo, no ha sido domado, perdone la expresión. No, necesita un proceso, un discipulado. Por eso hacemos énfasis al discipulado, porque necesitamos conocer qué quiere Dios de mí. ¿Qué espera Dios de mí si yo estoy perteneciendo al grupo, a la comunidad cristiana, al cuerpo de Cristo? Yo quiero ser parte del reino de Dios, sí, pero tengo unos deberes. Y es aquí donde el Señor en el proceso me va a empezar a domar. A veces entramos como salvajes. Aquí estoy yo y van a hacer lo que yo quiera y eso no me gusta, y empezamos a acomodar las cosas y a sentir incómodos a los demás. Pero no, cuando llegamos aquí tenemos que aprender de Cristo y tenemos que aprender de los unos de los otros. Y esto es el Espíritu Santo. El cristiano vive domado y controlado por el poder del Espíritu Santo. Porque dentro de usted, dentro de mí, hay una bestia. ¿O no? Ay, dígame una cosa y verá, usted no me conoce cómo soy yo. ¿Oye esa expresión? Usted no me ha visto enojado. ¿Y cuántas veces la mamá le dice al hijo, usted no me saque la rabia porque vea? ¿O no es así? Pregúntele a nuestros ancestros, ¿cómo nos criaron? ¿Cómo criaron a mi papá? ¿Cómo mi papá nos crió? ¿Cómo yo crié a mis hijos? Con amor. Parecía un abuelo con esos muchachos. Pero hermano, para domar ese carácter, ¿no ha visto los niños hoy en día? Ellos dominan al adulto, ¿o no? Hasta la abuela y al abuelo lo dominan. Y son unos chiquiticos. Antes yo andaba detrás de mi papá. Ahora los papás andan detrás de los hijos. Bueno, no hablemos más de eso, para no.
Pero mire cómo el mundo está. En la vida cristiana, con el Señor, también necesitamos del Espíritu Santo para que dome en nosotros ese hombre pecador que está dentro, esa carne. ¿Y cuántas veces usted y yo seguimos luchando con la carne o no? Ella está viva. Es nuestro peor enemigo, la carne, no es el diablo. Yo mismo soy mi peor enemigo. Los pensamientos que tengo, las iras que me dan, todo lo que hay en nosotros, hermanos. Necesitamos por el poder del Espíritu Santo para llegar a la mansedumbre. Aquí está esa segunda y gran virtud de un verdadero miembro de la comunidad cristiana, que se indigna, sí, cuando se debe indignar, y nunca cuando no debe indignarse. Y alguien decía, la mansedumbre está cuando yo me indigno de la injusticia que le hacen al otro. Yo estoy indignado por lo que le están haciendo a los venezolanos. Yo quisiera ir a liberarle, a hacerle liberación de los demonios a ese hombre. Estoy indignado. ¿Quién no se indigna o no? Bueno, entonces la mansedumbre tampoco tiene que ver que yo no me indigne. Sí, me da coraje, siento dolor por la injusticia, por la esclavitud, por el abuso del poder. Eso lo indigna a uno. Pero nunca debo indignarme cuando no debo hacerlo. Aprender que las ofensas que vienen contra mí, yo tengo que tener dominio propio y no indignarme. Solo cuando le hacen al prójimo me indigno, pero conmigo no. Ahí está la mansedumbre. Ahí está la mansedumbre. Todo lo que hicieron a Cristo Jesús era para indignarse, pero Él no se indignó. Al contrario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está eso. Y esta es la situación que tenemos que aprender a manejarla. Y número 3, la tercera virtud es la paciencia. Y esta paciencia que Pablo habla es la paciencia invencible. Oiga, aquí es donde, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con la paciencia? ¿Dónde la podemos estirar? ¿Cierto que sí? Usted puede decir, yo aguanto. ¿Aguanto? Eso hay que verlo. ¿Pasará la prueba? Porque la paciencia se va estirando y yo la voy aguantando y yo la voy soportando. ¿Pero tiene un límite? Sí, tiene un límite. Y esta paciencia, que llama virtud, es invencible, no tiene límite. Usted y yo podemos ser pacientes temporalmente, momentáneamente. Bueno, aquí aguante, pero llega el momento en que estallamos porque estallamos. Eso no es virtud, eso no es paciencia, eso es una paciencia momentánea, pasajera. Pero la paciencia que es virtud es aquella que ya ha sido procesada por la prueba, por el dolor. Entonces, a veces decimos, ¿por qué yo como cristiano? Y venga el domingo que hay una palabra de eso para todos. Yo la apliqué en mi vida, la necesité, y es la que vamos a mirar. ¿Por qué el mundo entero está así? ¿Por qué los venezolanos están indignados, ofendidos? Ahí hay un salmo que lo vamos a estudiar el domingo, que nos va a ayudar a nosotros a entender todo esto. Como el domingo pasado que hablamos de las maldiciones, de las bendiciones y las maldiciones, el por qué vienen todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Una paciencia invencible, y se dice que esta palabra tiene 2 direcciones principales. Número 1, describe el espíritu que nunca cede. Una persona que tiene la virtud de la paciencia nunca va a ceder a la impaciencia, a irritarse, a enojarse, a descontrolarse. Eso es lo que quiere decir, que soporta hasta el final, cosecha la recompensa. Esa paciencia. ¿Por qué Santiago dice la paciencia como el labrador? Mire cómo el labrador con paciencia espera ¿qué? El fruto.
Él no sale todas las mañanas a ofender la matica de café, de plátano. ¿Qué le pasa? Le echo agua. Nunca, Él no dice nada. Él espera, tiene que esperar con paciencia que la naturaleza le dé el fruto. Tremendo, ¿no? Pero cuando es con el ser humano, no, ahí sí no hay paciencia. Ahí hay gritos, ofensas, insultos. Entonces no es paciencia como virtud. Se puede decir que el que persevere hasta el fin, como dice el Señor, ese será salvo. A pesar de las luchas que tenga. Porque hay personas que se han descarriado, se han apartado del Evangelio, recibieron sanidad, recibieron el Espíritu Santo, vieron milagros, beneficios, Dios les dio el mejor empleo, les abrió los cielos, pero se fueron agradecidos porque no tuvieron la paciencia cuando llegó la prueba. Usted los conoce, yo también. Ya no están aquí, abandonaron la congregación, el cuerpo de Cristo lo abandonaron porque no tuvieron la paciencia para soportar la prueba. Pero los que estamos aquí queremos esa virtud, amén, de la paciencia, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo soportar en medio de la prueba? De que no me miran, de que no me tienen en cuenta, el por qué no me llaman. No, acuérdese que la humildad tiene que ver con eso. ¿Quién soy yo? No soy digno. Y es cuando el Señor quiera, no cuando yo quiera. Amén. El por qué hay gente que se ha ido ofendida por un testimonio, pero no ofendida con el que dio el testimonio, con Dios. Y dice, ¿cómo Dios? A él sí le contestó la petición. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué ayudo? ¿Y yo qué hago eso? Señor, y se van. Hay gente que pelea con Dios. ¿O no? Pelea. Le hace los reclamos al Señor. Porque la paciencia no ha llegado a ser virtud. También número 2, describe como persona que tiene con qué tomar venganza, pero no lo hace. Así se describe la paciencia. Yo puedo tomar venganza, yo puedo sacármelo del lado, tengo con qué hacerlo, pero no lo hago. Jesús, Cristo Jesús, tenía con qué hacer venganza y no lo hizo. El soldado le dice, bájate de esa cruz. ¿Usted cree que Jesús no se podía bajar? Sí, pero no lo hizo. ¿Usted cree que Jesús no podía convertir el pan en la piedra en pan? Sí, pero no lo hizo. Amén. Y no lo hizo por usted y por mí, porque Él quería cancelar la deuda que usted y yo teníamos del pecado con el Padre Celestial. Y lo logró, gloria a Dios. Canceló eso por su paciencia. Logró hasta el final el triunfo. Pero aquí se describe esa paciencia por esa persona que prefiere perder para ganar. Hay una analogía muy imperfecta, y es que cuando vemos un cachorro chiquitico y llega el perro adulto que es grandotote, ¿qué hace el cachorro? Molestar al perro grande. ¿Lo ha visto? Lo muerde, lo fastidia. ¿Y qué hace el perro grande? Se lo aguanta. Y el perro grande sabe que con una sola sacudida acaba con el cachorro, pero no lo hace. Mire la analogía de ello. ¿Qué nos enseña a nosotros? Amén. Si el reino animal me da una lección a mí, ¿hasta dónde el perro grande soporta al cachorro? Y el cachorro le sigue fregando la vida. Y el perro grande no se irrita. Él se ríe, él se aguanta, él lo deja que le haga todo lo que quiera. No hace venganza, no se lo quita de encima. De pronto le gruñe, pero no hace más. Ay, hermanos, ¿cuántos tenemos esos cachorros?
fregándonos la vida. ¿O no? Ese vecinito, ese cliente, que usted dice, ay, estoy la próxima vez, yo no sé, lo saco corriendo, le digo cuánto es. Pues hermanos, esto nos está enseñando que esta paciencia es de no hacer venganza, es de no hacerle caso al tonto, al necio. Por eso Proverbios dice, no le contestes al necio para que no seas como él. ¿Sí? Y nosotros caemos en la trampa todo el tiempo, ¿o no? El diablo nos la atiende y nosotros caemos. ¡Ay! Hasta que se arma la grande con una pelea, con algo pequeño que empezó, pero eso se llevó a un asunto más grande. Yo he caído en esa trampa. ¿Quién no ha caído, hermanos? Por eso necesitamos la paciencia como virtud en el corazón, como ética, como un comportamiento, como un don de Dios que me dé paciencia, para yo no hacerle caso al cachorro. Me molesta y le aguanto, no sé hasta dónde, pero me tocará aguantarle. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene su recompensa. La impaciencia, al contrario, trae sus consecuencias. Y claro, vivimos en un mundo donde todo es rápido, todo lo queremos ya. Llegamos al Evangelio, Señor, contésteme todas las peticiones, pero ya, no tengo tiempo. Si no, chao. O no pasa así. Con la vida cristiana, a veces creemos que el Señor está a nuestro servicio. Como que llegamos aquí y a veces predicamos y presentamos a Cristo como que si Cristo fuera alguien que tiene que hacerme cosas a mí. Sanarme, darme plata. No, ¿quién dijo eso? Al contrario, tenemos que predicar. Estamos para servir al Cristo. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente es Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No primero las demás, sino Dios primero. Cuando yo entiendo eso, entonces esta virtud, esta tercera virtud, entra a mi vida como un don, paciencia. Estarán muchos diciendo a qué horas termina el predicador. Ya tengo que irme. ¿Cierto? No, esto está largo. Ay, estas alabanzas. Ay, oiga, hay gente, hermano, porque están acostumbrados a la velocidad. El mundo corre, pero en la iglesia estamos con Cristo. Hay que tener esa virtud. Es el Espíritu Santo que puede sufrir, oiga bien, es el Espíritu, perdón, del hombre que puede sufrir a las personas desagradables con paciencia, a los tontos sin enojarnos. Y esto nos permite conocer mejor a Dios. Termino. Romanos 2:4. Mire lo que dice Pablo a los romanos. Les escribe a ellos y les dice qué es lo que hace Dios con nosotros, la paciencia de Dios. Mire que dice Romanos 2:4, eso. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que significa demasiada paciencia esa palabra, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo le está hablando a la iglesia. Usted no puede menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y con longanimidad. Entonces esto hace valorar lo que Dios está haciendo con nosotros, tener en cuenta que Dios ha sido paciente conmigo. Entonces, como decimos, si Dios me perdonó, ¿yo por qué no perdono a mi hermano? Si Dios me amó, ¿por qué yo no amo a mi hermano? ¿O no? Es incoherente decir, si Dios me perdona, Padre, perdóname. Y cuando veo a mi hermano, no, yo a usted no le perdono. Usted me ha hecho mucho daño. Y guardamos el rencor, pero seguimos alabando a Dios. Y seguimos resentidos y seguimos adorando a Dios, pidiéndole a Dios todos los beneficios. Pero nosotros no entregamos nada. Esto nos está hablando la palabra del Señor. Yo tengo que hacer de mi parte, reconocer que Dios ha tenido paciencia conmigo, ¿o no? ¿Cuántos reconocen que Dios ha tenido paciencia con usted? Yo reconozco eso. Le he llorado al Señor pidiéndole perdón, Señor, gracias, porque si no fuera por tu misericordia, yo ya había sido consumido.
no hubiera sido por tu paciencia, Señor, realmente, y así tenemos que ver a mi hermano, a mi prójimo. Si viene vertical, también tiene que ser horizontal. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que. Si Dios me ama a mí, yo tengo que amar ¿a quién? Al enemigo. ¿Es a eso que me está diciendo? Ame, porque yo amo a mi prójimo, amo a mis hijos, eso es normal. Pero ¿por qué me dice ame? ¿A quién? Al enemigo, al que me está causando males. Yo tengo que amarlo. Es que ese es el verdadero amor. Amor no es que ame a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos, a aquel que le haces tantos favores. Ay, yo te amo, tan lindo que es, tan linda. No. Cuando habla del amor es al enemigo. Aquel que te hace la vida imposible. Entonces, yo tengo que aplicar eso, hermanos. Por eso están las 3 virtudes. La humildad, amén. Que sea como virtud. Porque usted puede ser humilde, no tengo los mismos zapatos de hace 3 años, 5 años. No, eso no es humildad. Eso es pobreza, mijo. No, mentiras. No, humildad es que usted tenga esa virtud, amén, de reconocer quién es usted. Aquí nadie somos más que otros. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Amén. Que no merecemos nada. La mansedumbre, que somos mansos, somos domados, controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dominio propio se llama eso. Y pacientes, ser paciente. Por eso esa palabra termina soportándonos con paciencia. ¿Quiénes? Es que no me tienen paciencia. No, es que no tengo paciencia con usted. Siempre lo mismo. Siempre me dice perdón. Siempre lo mismo y no cambia. ¿No oído esa palabra? No. Es que la paciencia no tiene límite. La paciencia llega hasta el final. La paciencia no cede. Ella sigue teniendo paciencia. Pidámosle al Señor que nos ayude con esto. Amén. Y esto es lo que va a traer la unidad. Primera de Pedro 3:20. Lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto termina diciéndonos que Noé, escúcheme esto, por la fe condenó el mundo de aquel entonces. Pero cuánta paciencia tuvo Dios. Amén. ¿Cuánto duró la construcción de un barco de estos? ¿Cuánto fue la predicación? Mire, y Dios esperaba, y Dios esperaba. Y alguien decía, si yo fuera Dios, ya los había acabado ustedes. Pero gracias a Dios no soy Dios. Dios está en los cielos. Póngase de pie, amada iglesia. No, si este mundo estuviera en manos de Maduro, no, ¿qué sería de nosotros, cierto? Gracias a Dios no es Él. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es grande. Pídale al Señor, yo quiero que cierre sus ojos y usted le diga con sinceridad, Señor, yo tengo humildad o necesito esa virtud. Tengo la mansedumbre de ser manso, de reconocer quién soy yo. Tengo la paciencia como una virtud, porque paciencia sí la tengo. Me dicen, espere que ya te voy a pagar, y yo espero, pero esa no es la virtud, eso no es paciencia. Paciencia es más allá, amén, es más allá, en medio de la lucha, en medio de la situación que vivamos. Yo quiero que usted haga ese examen espiritual allí. Padre, gracias por tu palabra. Es un alimento para el alma. Así como cuidamos el cuerpo con buena alimentación, también nuestro espíritu y alma es buena alimentación de tu palabra. Es pan de vida. Ayúdanos, Señor, que como somos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo, estamos comprometidos, somos responsables de la ética de comportamiento. Y estas 3 virtudes las necesitamos para dar buen testimonio, Señor. Primero, para afirmar nuestra fe.
asegurar nuestra salvación en Cristo Jesús, necesitamos la humildad como una virtud que trae el Espíritu Santo a nuestro corazón, sin humillar a nadie, ni creernos más que nadie. Quita de nosotros toda arrogancia, orgullo, prepotencia. Que eso muera en el nombre de Jesucristo. La virtud de la mansedumbre, Señor, ser mansos, de un corazón agradecido, que lo necesitamos todos los días, Padre. Tú eres poderoso y tú eres grande, Dios. Sana nuestro corazón, oh Dios, de toda ira, todo enojo, Señor. Sana nuestro corazón, oh Dios. Tu mano es poderosa. Domar este yo, este ego, sea domado por el Espíritu Santo para que sea manso y el Señor lo pueda usar como un instrumento para su gloria. Dígale: Señor, aquí estoy. Este viejo hombre hay que domarlo todos los días. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, hay que domar este mal carácter, este temperamento tan fuerte que tenemos. Señor, ayúdanos para poder obedecer. Necesitamos la mansedumbre. También la paciencia, Señor. Esa virtud la necesitamos, Dios, que no tiene límite, es invencible, no cede. Ella sigue esperando el resultado, el premio, sigue esperando una recompensa. ¿Cuántos hemos perdido, Señor, por ser impacientes? Hemos perdido un trabajo, hemos perdido una bendición por ser impacientes. Hemos perdido, Señor, muchas cosas porque nos apresuramos. No supimos esperar la voluntad de Dios. Actuamos antes de la voluntad de Dios. Hicimos lo que queríamos hacer, no lo que tú querías que hiciéramos, Señor. Y perdimos. ¿Cuántos negocios se han perdido por la impaciencia? Por los impulsos carnales y deseos de la carne. Se apresuraron, Dios, y nos hicieron perder. Por favor, oh Dios, ayúdanos a esperar y a esperar tu voluntad. El proceso lo pasemos, Señor. No queremos ser más perdedores. La paciencia es ganadora, tiene recompensa. Si aquí un hermano o una hermana está esperando algo, Dios, ayúdale a no impacientarnos. Habla su corazón y en medio de ese proceso la fe se aumentará. Aleluya. Que para el que cree todo le es posible. El Señor es poderoso. Él hará lo que prometió. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Señor, gracias por tu palabra. Salir de este lugar llenos, convencidos que contigo somos más que vencedores. Que tengamos estas tres virtudes. Seamos conscientes que las necesitamos en el corazón para dar el testimonio que tú quieres que demos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.